Hola amigos, hoy vamos a seguir hablando un poco de lo de la homologación de los equipos. Aquí he destapado varios y sobre todo me voy a centrar en que aquí lo podemos ver bien, que es tan grande este equipo, que es el que llevo en móvil actualmente. Pues nos dice los rangos de frecuencia en los que funciona, que son los legales en España, pero el equipo está más abierto de frecuencia, Quiero decir, los márgenes de frecuencia son más amplios que lo que viene aquí. Luego tenemos la homologación, la CE, esta otra, no sé exactamente cómo se llama, pero vamos, se refiere al tipo de materiales con el que está construido. Y si nos vemos, tenemos aquí un pequeño símbolo, ¿lo veis? Con un signo de admiración hacia abajo, aquí viene en un librito. ¿Qué significa eso? Porque aquí, por ejemplo, vamos a ver este equipo. A ver que me acerque. Mirad. Ahí lo tiene. Y, por ejemplo, este tiene la homologación, tanto la CE de Europa como la FCC de Estados Unidos, de América, vamos, lo podéis ver, pero no hay un librito. Lo que sí hay después del número de homologación en la CE, hay un circulito con un pequeño signo de admiración. No sé si el enfoque lo hace bien ahí. En lugar del librito. ¿Qué es eso? Aquí tenemos otro equipo homologado para Europa, pero también está homologado para... A ver que sujeta aquí la pinza. A ver. También está homologado para la FCC de Estados Unidos, aquí, pero no tiene ningún librito ni nada parecido. A ver si se ve. No se ve bien, ¿no? ¿Se ve? Ahí vemos el FCC y la CE, aunque aquí abajo solo viene la CE, la correcta, con los números separados. Este debería llevar el librito y el signo de admiración. ¿Por qué? Porque el ancho de banda es más amplio del que es legalmente. De ahí viene eso, ahí viene la explicación. Y aquí tenemos otro con otro tipo de homologación, pero vamos, también homologado para Europa y para América. Y también veis el circulito, después del número de homologación en Europa, el circulito con el signo de admiración. ¿Qué es eso? ¿Qué significado tiene eso? Bien, pues eso lo explico, paso a explicároslo. Vale, la homologación europea se refiere a que el equipo cumple los estándares que exige la Comisión Europea en materia de telecomunicaciones para interferencias y todo lo demás. Ahora, ¿qué ocurre? Que si bien esa homologación es correcta, en Europa las leyes no son iguales en todos los países. O sea, hay soberanía nacional. No, Estados Unidos son muchos estados, están unidos y no hay soberanía nacional. Es una nación. En Europa son muchas naciones. Entonces, hay normas de telecomunicaciones que son distintas en España, en Francia, Portugal, en distintos países, ¿no? Amén de Inglaterra, que siempre son más distintos que los demás. Por cierto, conducen por el lado correcto y nosotros somos los que lo hacemos al revés, que os conste. Y si queréis un día os explico por qué son ellos los que conducen por el lado correcto y no nosotros. Entonces, como os iba diciendo, como las normas pueden no ser iguales, de hecho, incluso en CB las normas no son iguales en todos los países. En los 40 canales que tenemos, por ejemplo, en España, Francia o demás, hay países donde tienen 40 más arriba y 40 más abajo
legales en la CB. En la CB en España son los 40 que llamamos principales, ¿de acuerdo? Mucha gente hace radio en los altos, que son los 40 por encima. Se hace mucha radio ahí en USB, en modo USB, pero que sepáis que en España eso es ilegal, pero esa práctica existe. Sobre todo se hace mucho de X ahí. Entonces vamos a lo que significa esto. Esto significa que a pesar del equipo estar homologado, a pesar de estar homologado, debes informarte de las normas de tu país. Porque puede que el equipo tenga un rango de frecuencia superior a las normas en tu país, o una potencia superior a las normas de tu país, o un modo de emisión distinto en distintas frecuencias, en fin. ¿Qué quiere decir? Que si bien el equipo está homologado, como está abierto a normas de varios países en la Comunidad Europea, no quiere decir que esas normas estén abiertas para ti. Para ti no me refiero a un español, a cualquier otro. Debe tener conocimiento o debe consultar cuáles son las normas propias del país. Ahí nos vamos a lo de la autorización, que se supone que cuando tienes la autorización, eso, cuando has aprobado el examen, lo debes saber. Ocurre que no es así. O sea, aparte de que ahora se exige menos para el examen, yo cuando probé el examen, sí tenía idea de los tramos de frecuencia porque me los estudié. No me salió ninguna pregunta que yo recuerde y había que tenerlo muy en cuenta porque entonces un Eco Bravo tenía unas frecuencias que eran desde 144 todas las bandas de radioaficionado hacia arriba. Un Eco Charlie tenía en todas las bandas de HF y en las que las tenía tramos muy pequeñitos, uno para Charlie Whiskey y otro para banda lateral, muy pequeñito, una zona muy pequeñita en 40 metros, una zona muy pequeñita en 80 metros, incluso había alguna banda en la que no tenía tramo el Eco Charlie, y el Eco Alfa tenía todas las de radioaficionado. Entonces, del mismo modo ocurre ahora que con los países no tenía, el Eco Alfa de ahora tiene todas, pero bueno, todas las que son de radioaficionado. Entonces, del mismo modo, hay que estar informado cuando compras el equipo, ya que no viene el código de aceptación radioeléctrica que traían los equipos de antes de las normas europeas. Si soy capaz de sacar este de aquí sin romperlo. A ver. La homologación era esto. Era... ¡Manda cojones! Ahí. Esa chapita que veis ahí, con ese número, eso era la homologación antes de entrar en estas normas de la Comunidad Europea. Está aquí enganchado, me vas a perdonar, no lo tengo preparado. Me diréis, ¿improvisas mucho, Tomás? Sí. Y esto acompañaba con este número en el manual, por eso era también obligatorio tener manual del equipo. En el manual del equipo venía la última hoja, en el que venía un certificado de aceptación radioeléctrica. Y eso era la normativa entonces en España. Cada equipo tenía que tener su certificado de aceptación radioeléctrica. No solo los equipos de radioaficionados, lo tenían las televisiones, lo tenían muchos electrodomésticos porque se generan interferencias. El problema que había era que, por ejemplo, los vídeos de VHS o beta, muchos de ellos no tenían ese certificado de aceptación radioeléctrica. ¿Qué ocurría? Que entonces había mucha gente, a principios de los 90, emitiendo en AM, especialmente en AM, en FM no hacía tanto daño. Ojo, CBistas, que nos gusta mucho la CB, la AM, la FM interfiere mucho menos en ciertos servicios o aparatos que la AM. Esos aparatos de vídeo, los cabezales magnéticos, los movía en la emisión de AM de los equipos de 27, con lo cual el vecino te oía hablar. Claro, algunos sintonizaban los canales de la televisión a través del mando del vídeo y
te voy a hablar, sencillamente, el vecino o uno que pasaba por allí y se quejaba. Había quejas, había quejas de que se les interfería, de que pito, que sones, pero nunca se les ocurría pensar que el problema era de ellos. Había inspecciones, debía estar Telecomunicaciones hasta el gorro de denuncias y de inspecciones, y muchas veces esas inspecciones era que llegaba Telecomunicaciones, comprobaba, le decía al radioaficionado, especialmente al DCB, que era el que solía emitir en AM, emita usted, pum, y se oía, sí, se oye, a ver, el aparato pues el equipo suyo, caballero, es el que está mal, no el del radioaficionado o el del CBista. Entonces, tiene un mes para solucionarlo, después de ese mes no tendrá derecho a ninguna queja. Y en ese mes al radioaficionado se le ponía un horario. Sí, a pesar de tener razón, le decía, por ejemplo, solo puedes emitir después de las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana, por ejemplo, o decirle no puedes emitir en un mes hasta que este señor solucione el problema, porque por lo visto tenía preferencia que ese señor viera la televisión, a pesar de que lo estaba haciendo con equipos que no estaban homologados. Entonces, que sepáis esto de las homologaciones. ¿Qué significa esto del signo? Aquí viene como un librito, en otros viene un circulito con ese signo. Significa que el equipo, si bien está homologado por la Comunidad Europea, puede que en tu país tenga características el equipo que debas dejar de lado, y que debes estar informado de cómo has de usar ese equipo en tu país. Eso significa. Bien, no me extiendo más. Llevo varios días sin hacer, iba a decir sin hacer radio, sin haceros vídeo, porque ya para mí esto es como hacer radio. Estoy medio sordo, estoy de médicos porque tengo timpanitis, unos tapones y demás, y estoy súper atareado con el huerto, prepper, y en fin, que no os entretengo más. Y no olvidéis, como siempre, aprended radio aquí y darme Roger.